Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es el tema de determinantes. El determinante de una matriz es un valor asociado a la misma, ¿sí? O sea, eso es un valor numérico. Y este valor se puede calcular siempre y cuando las matrices sean cuadradas. ¿Sí? Las matrices rectangulares no se puede calcular su determinante, ¿sí? Entonces, debe de ser una matriz cuadrada para poderse calcular. La matriz matriz cuadrada de orden más pequeño, pues es la matriz de 2 por 2, ¿sí? Que tiene la forma A11, A12, A21 y A22. Si nos queremos referir al cálculo del determinante de esta matriz, existen diferentes maneras de representarlo. Primero, podemos representarlo como el nombre de la matriz entre barras de valor absoluto, ¿sí? Así. O podemos representarlo con la letra griega delta. O podemos ponerle determinante de A. ¿Sí? Cualquiera de estas formas, según se las toquen o según las vean ustedes, se refiere al determinante de la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular el determinante de esta matriz? Bueno, si estamos haciendo el determinante de una matriz de 2 por 2, entonces la operación se va a reducir a productos y sumas, bueno, restas. Vamos a hacer el producto de los elementos en la diagonal principal, es decir, A11 por A22, menos el producto de los elementos en la diagonal secundaria, es decir, A12 por A21. ¿Sí? Ese es el determinante. El resultado de esta operación es el determinante de la matriz A. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, queremos calcular el determinante de esta matriz, vamos a hacer 3 menos 1, 4 menos 2, bueno, menos 2, tendríamos este por este, ¿sí? Tendríamos 3 por menos 2, menos, siempre es con signo menos, este por este. Entonces tendríamos menos 1 por 4. Esto va a ser entonces menos 6 menos menos 4 y vamos a tener menos 6 más 4, es decir que el determinante es igual a menos 2. ¿Sí? El determinante de una matriz, como les comento, es un valor real asociado a la misma. Entonces el determinante puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede ser cero, ¿vale? El hecho de que el determinante de una matriz sea cero va a tener ciertas implicaciones que las vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a notar que el hecho de que el determinante de una matriz sea cero, pues va a tener cierta interpretación dependiendo del tema en el cual se está aplicando. Entonces, en cuestión de determinantes de 2 por 2, pues está muy sencillo calcular. Existe también una... perdón, se me fue completamente. En determinantes de 2 por 2 es muy sencillo calcularlo. ¿Qué sucede con determinantes de órdenes superiores? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el determinante de una matriz de 3 por 3? Que sería A11, A12, A13, A21, 22, 23 y el tercer renglón, ¿no? 3, 3. Para calcular este determinante existen varios métodos, ¿no? Vamos a ver dos. El primero se conoce como método de la estrella. Para muchos el método de la estrella es como el más sencillo. A mí no me gusta tanto porque es más limitado. Nada más aplica para determinantes de 3 por 3, ¿sí? Pero de todos modos vamos a ver. En el método de la estrella vamos a tomar las primeras dos columnas del determinante y las vamos a pegar a la derecha del mismo. Entonces, esta barrita se va a borrar y vamos a tomar la columna 1 y la columna 2. ¿Okay? Y entonces el determinante va a ser una serie de operaciones que va a tener que ver con el producto de diagonales.
Cuando las diagonales sean de izquierda a derecha, van a ser positivas, y cuando sean de derecha a izquierda, van a ser negativas. Cada diagonal debe de tener un total de 3 factores o de 3 elementos en su producto. Entonces, la primera pues sería la diagonal principal. Lo voy a poner con colorcitos para que esté más claro. La diagonal principal, ¿sí? Tendríamos entonces A11, A22, A33. Más. ¿Por qué más? Porque vamos a seguir con diagonales de izquierda a derecha. Siguiente diagonal sería esta de aquí, ¿sí? Entonces tendríamos A12, A23, A31. Más. Siguiente diagonal de izquierda a derecha sería esta. A13, A21, A32. Fíjense que todas estas diagonales, como iban de izquierda a derecha, son positivas, ¿sí? O sea, las estamos sumando, ¿sí? El resultado de este producto lo estamos sumando. Ya no podemos hacer ninguna otra diagonal en este sentido que contenga 3 elementos. Por lo tanto, vamos a invertir el sentido. Ahora vamos a tomar las diagonales que vayan de derecha a izquierda. La primera sería esta. Como vamos ahora en sentido contrario, entonces el producto de estas diagonales ahora lo vamos a restar, es decir, menos A12 por A21 por A33. Siguiente diagonal, como va en el mismo sentido de derecha a izquierda, sería menos A11 por A23 por A32. Y por último, la última diagonal, tendríamos A13 por A22 por A31. ¿Sí? Entonces, las diagonales que van en sentido de derecha a izquierda, pues el producto de ellas se va restando. Y el resultado de esta operación va a ser el determinante de la matriz de 3 por 3. ¿Sí? No está tan complicado, yo creo que se ve más complicado así en forma general, pero en realidad pues lo único que tenemos que hacer es ir multiplicando. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener menos 1, 3, 5, 2, 4, 0, menos 2, 3, ¿sí? Entonces queremos calcular este determinante. Lo primero que hacemos es tomar las primeras dos columnas y yuxtaponerlas o pegarlas al determinante original. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar haciendo el producto de las diagonales. Por esta única ocasión lo voy a dejar expresado, ¿sí? Vamos a tener la primera, menos 1, 4, 2. Entonces, menos 1 por 4 por 2. Más, porque vamos en sentido de izquierda a derecha, ¿sí? Más 3 por 0 por menos 2. Entonces, tendríamos 3 por 0 por menos 2. Más, volvemos en el sentido de izquierda a derecha, tenemos 5 por 2 por 3. ¿Sí? Ahora vamos en el otro sentido. La primera diagonal sería menos, porque es en el sentido contrario, 3 por 2 por 2. Menos, porque seguimos en el sentido de derecha a izquierda, menos 1 por 0 por 3. Y por último, menos la última diagonal, que sería 5 por 4 por menos 2. ¿Ok? Entonces, resolvemos pues cada una de estas operaciones. Tendríamos menos 8, más 0, más 30, menos 12, menos 0, más 40. 40. ¿Sí? Y al realizar esta suma, que sería menos 8 más 30, menos 12 más 40, nos va a dar 50. Este es el resultado del determinante. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, maestra. Muy bien. Existe otro método para calcular determinantes, y este sí se puede utilizar en matrices más grandes de 3 por 3, ¿sí? Aunque aquí lo vamos a ver ejemplificado con una de 3 por 3. Entonces, la otra manera de calcular
los determinantes de 3 por 3 es mediante un método conocido como el método de cofactores. ¿Sí? Vamos a tener nosotros una matriz. Tenemos la matriz A1, 1, A. Espérenme, porque se me acabó la pila del pizarrón. Espérenme un tantito. A ver, 2 segundos, ¿eh? Muy bien, lo siento. Espero que no se apague. Bueno, entonces, el siguiente método se conoce como método de cofactores. Entonces vamos a tener A1, 1, A1, 2, A1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 3, 1, A3, 2 y A3, 3. ¿Sí? Entonces, en el método de cofactores, lo que vamos a hacer es seleccionar uno de los renglones de nuestro determinante. Puede ser el que sea, pero generalmente se escoge el primero, ¿sí? Nomás por dejarlo como establecido, ¿no? Vamos a calcular perdón, vamos a seleccionar uno de los renglones de nuestro determinante y vamos a calcular el menor y el cofactor correspondiente a cada uno de ellos. ¿Qué es un menor? El menor es cuando yo tengo una matriz y, por ejemplo, si yo hago el menor 2, 1, entonces lo que voy a hacer es eliminar el segundo renglón y la primera columna. Entonces tacho esto y tacho esto. Y el determinante de los elementos que me quedan, a eso se le llama menor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el menor 3, 2, pues sería quitar el tercer renglón y la segunda columna. Entonces, los elementos que me quedan al eliminar el tercer renglón y la segunda columna, pues son los que van a componer el menor 3, 2. ¿Sí? Un cofactor es el resultado de un menor, pero multiplicado por un signo específico. Para calcular los cofactores se calculan como I a la m, perdón, menos 1 a la n más n. ¿Qué significa esto? El cofactor del elemento 2, 1, por ejemplo, ¿sí? Va a ser el resultado de este determinante multiplicado por menos 1 a la 2 más 1. Entonces,
Como 2 más 1 es 3 y 3 es impar, pues quiere decir que lo vamos a multiplicar por menos 1. ¿Sí? El menor, por ejemplo, del elemento 2, 2, pues sería menos 1 a la 2 más 2. ¿Sí? Pero como 2 más 2 es par, pues entonces quiere decir que lo vamos a multiplicar por 1. Básicamente, los cofactores hacen que el signo de los menores cambie, positivo o negativo, de acuerdo a la posición que tienen. Ahora, para no tener que estar calculando el menos 1 a la n más n para cada uno de los elementos de la matriz, existe una pequeña tablita de los cofactores de una matriz de 3×3, que es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Sí? Quiere decir entonces que, por ejemplo, el menor 3, 2, pues va a ser un menor multiplicado por un signo menos porque es el cofactor que le corresponde. ¿Vale? Entonces, así de manera muy general. Bueno, ¿cómo es entonces que vamos a aplicar el método de los cofactores para calcular el determinante de una matriz de 3×3? Este método se puede utilizar para matrices de cualquier orden, ¿sí? En este caso la vamos a ver ejemplificado con uno de 3×3. Les decía que vamos a seleccionar entonces el primer renglón de la matriz. Quiere decir entonces que con este renglón vamos a calcular los menores correspondientes. El menor 1, 1 va a resultar de eliminar el primer renglón y la primera columna. Entonces me va a quedar el siguiente menor. A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. ¿Sí? Menos. ¿Por qué menos? Pues porque es el signo que le corresponde en la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces, en el 1, 2, el signo del cofactor es negativo. Entonces, menos. Y ahora vamos a eliminar el primer renglón y la segunda columna. Y los elementos que me queden pues van a formar el siguiente menor, que serían A2, 1, A2, 3, A3, 1 y A3, 3. Más, eliminamos el primer renglón y ahora la tercera columna. Y entonces los elementos que quedan pues son los que consideramos para el siguiente menor. ¿Sí? El resultado de cada uno de estos determinantes de 2×2, sumados o restados según corresponda, pues va a ser el resultado del determinante de 3×3. ¿Sí? Entonces, aquí recuerden que los determinantes de 2×2 se calculaban este por este menos este por este. A2, 2 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 2. Ay, qué mensaje. Se me olvidó ponerles un paso. El paso que se me olvidó ponerles, muchachos, es que se multiplica cada uno de estos menores por el elemento que estamos seleccionando. ¿Sí? Entonces, aquí, al hacer el menor 1, 1, pues multiplicamos por el elemento 1, 1. Al hacer el menor 1, 2, multiplicamos por el elemento 1, 2 y así sucesivamente. Una disculpa. Ok, entonces aquí nos quedaría A1, 1 por A2, 2 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 2 menos A1, 2 por A2, 1 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 1 más A1, 3 por A2, 1 por A3, 2 menos A2, 2 por A3, 1. ¿Sí? El resultado entonces de estos productos, sumas y restas, pues va a ser el valor del determinante. ¿Sí? Vamos a calcular el determinante de la misma matriz que teníamos ahorita para verificar que es el mismo valor. ¿Sí? Nada más para copiarla igual. Entonces tenemos menos 1, 3, 5, 2, 4, 0 y menos 2, 3, 8.
Entonces, no importa qué método utilicemos, el valor del determinante debe de ser el mismo, ¿sí? Teníamos en menos 1, 3, 5, 2, 4, 0 y menos 2, 3, 2. Bien, entonces, utilizando el método de cofactores, vamos a resolver este determinante. Vamos a seleccionar el primer renglón. Otra vez se puede seleccionar cualesquiera de los renglones del determinante, pero por convención se utiliza el primero, ¿sí? Entonces, tomamos el primer elemento, menos 1, y este lo vamos a multiplicar por el menor que resulta de eliminar el primer renglón y la primera columna. Entonces, si elimino primer renglón, primer columna, pues me va a quedar 4, 0, 3, 2. Menos. ¿Por qué menos? Porque es el signo que corresponde en la tablita de cofactores, ¿sí? Tomo ahora el segundo elemento del renglón. Y este lo vamos a multiplicar por los elementos, bueno, por el determinante que resulte de eliminar el primer renglón y la segunda columna. Entonces tendríamos 2, 0, menos 2, 2. Tercer elemento, este es positivo, recuerden que los signos se van alternando, ¿sí? Más, este es negativo porque es negativo el signo de aquí, pero aquí se está sumando, ¿sí? Menos, más. Entonces ahora eliminamos el primer renglón y la tercera columna. Y el determinante de 2 por 2 que me queda, pues va a ser mi menor. Entonces, aquí me quedaría menos 1 por 4 por 2, 8, menos 3 por 0, 0. Menos 3 por 2 por 2, 4, menos 0 por menos 2, 0. Y más 5 por 2 por 3, 6, menos 4 por menos 2, menos 8. ¿Okay? Esto va a ser entonces menos 8, menos 12, más 5 por 6 más 8, 14. ¿Okay? Entonces vamos a tener... vamos a tener 5 por 14, 70 menos 20, 50. ¿Ok? ¿Preguntas? Dígame, hermano. Maestra, ahorita dijo que el método estrella solo se utiliza en una matriz establecida. ¿Qué tipo de matriz decía que era? ¿O cuál 3 era? por 3. En las 3 por matrices 3. de 3 por 3. ¿Y el método cofactores se puede utilizar En todas. ¿O en todas? No, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Los puedo utilizar siempre. Ok, gracias. Mira. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta en el cálculo de los determinantes? Muy bien. Existe otra operación importante que se puede calcular respecto a las matrices, que es la inversa de una matriz, ¿sí? O la matriz inversa. Cuando nosotros ¿Esa sí puede calculamos todas, maestra? ¿Cómo? ¿Esa sí puede cualquier matriz también hacer? No, también solamente son cuadradas. Ah, ok, gracias. Sí, de cualquier orden, pero solo cuadradas. ¿Sí? Ahí van a ver por qué. Cuando nosotros calculamos una matriz inversa, entonces lo que estamos calculando es una matriz que al multiplicarse por su inversa, obtengamos la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, y al revés también, o sea, la inversa por una matriz es igual a la matriz identidad, ¿sí? Por eso tienen que ser cuadradas para poder alternar el orden de la multiplicación, porque recuerden que si fueran rectangulares, entonces al cambiar el orden de los factores, pues ya no siempre se puede hacer la multiplicación, ¿sí?
Entonces, este tipo de matrices, o más bien, las matrices cuadradas van a tener una matriz inversa siempre y cuando su determinante sea distinto de 0. Si nosotros calculamos el determinante de una matriz y este me da 0, la matriz no tiene inversa, ¿sí? Entonces, para poder encontrar la inversa de una matriz, tenemos que calcular primero su determinante. Ahora, para calcular la matriz inversa también existen distintos métodos. Vamos a ver aquí uno que es el método matricial. Vamos a ver este método, muchachos, porque el método siguiente lo volvemos a ver, o sea, se traslapa ahí con el tema de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, pues no tiene caso verlo dos veces. Vamos a ver otro. Aquí el método matricial es calcular la inversa mediante la matriz adjunta. Lo que nos dice es que la inversa de una matriz es igual a la adjunta de una matriz sobre su determinante, ¿sí? Es por esto que el determinante no puede ser 0, porque si fuera 0, pues estaríamos dividiendo entre 0 y eso ya no queda definido. Entonces, para poder encontrar la inversa, pues tenemos que saber cómo calcular la adjunta. Y la adjunta de una matriz, no es otra cosa que la matriz transpuesta de la matriz de cofactores, ¿sí? Entonces, cuando tenemos nosotros una matriz de cofactores, se transpone y esa va a ser la matriz adjunta. ¿Y qué es la matriz transpuesta? Está bien fácil. La matriz transpuesta invierte los renglones por columnas. O las columnas por renglones, como lo quieran ver, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nosotros una matriz de 2 por 2, sea 1, 3, 5, 4, ¿sí? Su transpuesta, tomamos el primer renglón y lo convertimos ahora en la primera columna. Y el segundo renglón ahora se convierte en la segunda columna, ¿sí? Entonces, como que gira de alguna manera, ¿sí? Esa es la matriz transpuesta. ¿Vale? Entonces, para calcular la inversa de una matriz, tenemos que calcular su matriz adjunta. Y lo vamos a ir viendo con un ejemplo. Vamos a tener una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Y queremos encontrar su inversa. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar su determinante. Si el determinante de la matriz es 0, pues no tiene inversa y ya no podemos continuar, ¿sí? Entonces, el determinante, y aquí lo podemos calcular por cualquiera de los dos métodos vistos, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí por menores. Tendríamos menos 1 por 5 por menos 1 menos 5, menos 3 por menos 2, más 6. Menos 1 por 4 por menos 1 menos 4, menos 3 por 0, 0. Más 2 por menos 8, menos 0. Esto va a ser entonces menos 1 más 4, menos 16. Entonces, esto va a ser menos 13. ¿Sí, verdad? Menos 17 más 4, menos 13. Bien, entonces el determinante fue distinto de 0. Por lo tanto, sí podemos proceder a calcular la matriz inversa. Lo primero que tenemos que hacer es, de la matriz A, vamos a calcular su matriz de menores. Es decir, vamos a
eliminar un renglón y una columna para cada uno de los elementos y plantear el determinante que quede a partir de ellos, ¿sí? Déjenme ver si no sale mejor así. Creo que sí, para no. Un poquito más espacio. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz de menores, ¿sí? Entonces, así que va a ir como trabado. A ver. Ok, entonces, lo primero que hacemos es calcular el menor 1, 1. Entonces, el menor 1, 1, pues sería quitar primer renglón, primer columna. Y ahí me va a quedar un determinante, 5, 3, menos 2, menos 1. El menor 1, 2 sería quitar primer renglón, segunda columna. Y me va a quedar un determinante, 4, 3, 0, menos 1. El menor 1, 3, primer renglón, tercer columna, me va a quedar el determinante 4, 5, 0, menos 2. ¿Sí? Luego, siguiente, vamos a hacer menor 2, 1, sería primer renglón, perdón, segundo renglón, primer columna. Nos quedaría entonces menor, nos quedaría 1, 2, menos 2, menos 1. Luego, segundo renglón, primera columna. Nos va a quedar menos 1, 2, 0, menos 1. Y para el menor 2, 3, pues quitamos segundo renglón, tercera columna. Y nos quedaría menos 1, 1, 0, menos 2. ¿Vale? Me voy a tantito aquí. Está bien, entonces, este era menos 1, 4, y luego aquí teníamos. Ay, ya no sé qué tengo. Espera. 1, 2. Queda 3, 5, ¿verdad? Sí. Era 5 y 3, maestra. 5, 3, eran 3. Ok, y ahora sí, al final pues vamos a calcular los menores del tercer renglón. Es decir, vamos a eliminar tercer renglón, primer columna y nos va a quedar 1, 2, 5, 3. Vamos a eliminar tercer renglón, segunda columna y nos quedaría menos 1, 4, 2, 3. Y por último, tercer renglón, tercer columna, nos queda menos 1, 1, 4, 5. ¿Ok? Y entonces la matriz de menores pues va a ser el resultado de cada uno de estos determinantes de 2 por 2, ¿sí? Tendríamos 5 por menos 1 menos 5 más 6, 1. 4 por menos 1 menos 4 menos 0 menos 4. 4 por menos 2 menos 8 menos 0 menos 8. Luego 1 por menos 1 menos 1 más 4, 3. Menos 1 por menos 1, 1, menos 0, 1. Menos 1 por menos 2, 2, menos 0, 2. 1 por 3, 3, menos 10, menos 7. Menos 1 por 3, menos 3, menos 8, menos 11. Y menos 1 por 5, menos 5, menos 4, menos 2. ¿Ok? Esa es la matriz de menores. Ahora, cada uno de los elementos de la matriz de menores lo vamos a multiplicar por el signo correspondiente para encontrar la matriz de cofactores. ¿Sí?
Entonces, ¿qué significa? ¿Quiere decir que tiene que ser positivo o negativo? No, quiere decir que lo voy a multiplicar por un más 1 o por un menos 1. En otras palabras, ¿le cambio o no le cambio el signo? Entonces, por ejemplo, el elemento 1, 1, su signo no cambia, se mantiene igual. Pero para el elemento 1, 2, su signo sí cambia, entonces tendríamos, ¿sí? Tendríamos que aquí sería 4. Luego, para menos 8, el signo no cambia y se mantiene como menos 8. ¿Sí se entiende eso? O sea, el menos y el más por el cual estamos multiplicando me indica si el signo se cambia o se mantiene. En el segundo renglón tendríamos menos 3, 1, menos 2. Y en el tercer renglón tendríamos menos 7, 11, menos 9. ¿Sí? Esta es la matriz de cofactores. Ahora, para calcular la junta, lo que tenemos que hacer es transponer la matriz de cofactores. Es decir, los renglones ahora se van a convertir en columnas. Y viceversa, ¿sí? Las columnas ahora se van a convertir en renglones. Entonces, la junta va a ser, el primer renglón va a ser ahora la primera columna. El segundo renglón va a ser ahora la segunda columna. Y el tercer renglón va a ser ahora la tercera columna. Este es menos 1. Esta es la matriz adjunta. Y la matriz adjunta dividida entre el determinante, que ya ni me acuerdo cuánto nos había dado, menos 3. La matriz adjunta dividida entre el determinante me va a dar la matriz inversa. Uno, menos 1, menos 7, 4, 1, 11, y menos 8, menos 2, menos 9, entre el determinante. ¿Sí? Otra manera en que lo podemos escribir es, pues, menos 1 sobre 13 por la matriz. Lo podemos dejar así expresado o podemos multiplicar cada elemento de la matriz por el inverso del determinante, ¿no? O sea, hacer una multiplicación por escalar. Pero si lo dejan expresado no está mal. ¿Sale? ¿Dudas? Sé que es un poquito largo este método. El otro método se llama la inversa mediante transformaciones elementales. Involucra menos operaciones matriciales, pero al final, pues de todas formas hay que hacer una transformación completa. ¿Sí? Ay, muchas gracias, qué bonitos. Bueno, entonces muchachos, si ya no hay dudas, déjenme tener aquí la grabación.